En base a la Hoy base de veremos datos que analizamos MySQL consultas, la parte de lenguajes de DML, lenguaje de manipulación de datos, donde podremos realizar algunas consultas dentro de la materia de diseño de administración de base de datos. Como un comienzo veremos la sentencia de tipo select. Esta sentencia sirve para recuperar los datos de la base de datos. Select identifica las columnas a recuperar. El qué. Por otra parte, dentro de estas consultas tenemos el bloque de from, que identificará la tabla de donde obtendremos esos datos. Hay que tener en cuenta que el resultado de una consulta es una tabla. Si es un número, se considera como una tabla de una sola fila y de una sola columna. Hay dos partes fundamentales dentro de esta parte de la query, que es select con la lista de los atributos, que serían las columnas, y el from con la lista de las tablas. La lista de los atributos se refiere a la lista de los atributos cuyos valores sean recuperados por la consulta. Si nosotros queremos hacer un select asterisco, va a traer todas las columnas que tiene esa tabla. Pero por otra parte vamos a poder hacer un select y nombrar una a una solamente las columnas que queremos mostrar por pantalla en esa consulta. Por otro lado, la lista de las tablas es justamente lo que se necesita para procesar la consulta y va a hacer referencia a la tabla en sí. En base a la base de datos que analizamos en clases y videos anteriores, que es el de la cervecería, acá tenemos el DER, donde podemos analizar que tenemos la tabla de ingredientes con sus atributos, la tabla de ingredientes por receta con sus atributos, la tabla de recetas con sus atributos y la tabla de cervezas con sus atributos. A continuación pasaremos a trabajar con algunos de los programas de MySQL, donde emitiremos las consultas correspondientes para ver los selects con sus atributos. Acá estamos con el Workbench, donde tenemos la base de datos de la cervecería ya creada con todos los registros dados de altas. Vamos a ejecutar esta línea, así hacemos uso de la tabla y vamos a empezar a ver cada una de sus tablas, qué es lo que tiene adentro. Vamos a hacer el primero, el select asterisco, from, y la tabla que elijo, bueno, un comienzo, es cervezas, ¿sí? Nosotros desde acá podemos ver cuáles son las columnas que tenemos, pero cuando ejecutemos esta sentencia, vamos a ver el contenido de las 13 cervezas que tenemos dadas de alta con su nombre, su graduación alcohólica y su código. Además de tener la tabla de cervezas con su respectiva información, podemos hacer lo mismo, pero por ejemplo, no nos interesa ver todas las columnas, solamente conocer los nombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reemplazar el asterisco por el nombre de la columna que quisiéramos mostrar. Si fuera el nombre de cerveza, ¿sí? Mostrará en este select solamente la columna que pusimos como característica en este select. Esa es la diferencia principal. Select asterisco me va a dar todas las columnas que tiene la tabla que estoy invocando en el from. Pero por otra parte, el select y el nombre de la columna me traerá solamente la columna o las columnas, ¿sí?, que estuviera deseando mostrar en este momento. Si va a mostrar más de una, iría con una coma y el nombre de la columna en sí. Para poder conocer un poquitito más, vamos a empezar a poder ponerle, por ejemplo, alias a las columnas, ¿sí? La columna nombre cerveza, estéticamente tal vez no queremos nombrarla de esa manera, as, comillas, nombre de la cerveza. Cierro comillas. Y ahora cuando lo invocamos van a ver que cambia automáticamente el título, ¿sí?, dentro de esto.
y así con graduación alcohólica. De esta manera pudimos hacer el select con las columnas y una única tabla. También podemos querer que no nos muestren todos la lista completa, sino solamente algunas, porque tal vez estoy buscando alguna determinada característica. Por ejemplo, querer saber cuál es la cerveza que tiene un ID número 5, ¿sí? Y para eso vamos a sumar a lo que venimos comentando, la cláusula where. La cláusula where se usa para realizar restricciones, es una condición. Es una expresión de tipo condicional que va a devolver un booleano y se evalúa en las filas de la tabla. Una cláusula where contiene una condición lógica, la cual usa operadores de comparación u operadores de tipo lógicos como AND, OR y NOT. Por ejemplo, se va a sumar la condición where luego del from, como veníamos analizando. Entonces va a ir el select con la lista de atributos, luego va a ir el from con la lista de las tablas y el where con la condición. Para poder entender un poquito más, vamos a analizar cuáles son los operadores de comparación que nos va a permitir, ¿sí? Analizar en el ejemplo que venimos llamando. Por ejemplo, tenemos operadores de tipo igual, distinto, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, está faltando el igual de este lado, between, que es entre, que compara valores en un rango determinado, like, que sea parecido y se busca para patrones, se usa para buscar patrones, in y especificación de múltiples posibilidades dentro de una determinada columna. Y ahora lo veremos en el programa nuevamente. Volvimos al Workbench, acá tenemos el listado de absolutamente todas las cervezas que tenemos dadas de alta, con todas las columnas, dentro de lo que es la tabla cervezas, lo que está ejecutada es la query esta, y nosotros a continuación vamos a sumarle la sentencia de where. Entonces vamos a poner select. Primero vamos a traer todas las columnas. From cervezas. Y vamos a traer, ¿sí?, únicamente la cerveza número 7, por ejemplo. Where ID cerveza es igual a 7. Punto y coma al final. Ejecutamos y nos va a traer únicamente la tupla que tiene el ID 7. Podría también haber elegido no mostrar todas las columnas, sino mostrar, por ejemplo, el nombre de la cerveza. Y también me traería únicamente el nombre de lo que veníamos nombrando. ¿Sí? De esta manera podemos saber que el where con la sentencia igual. Ahora pasaremos a que sea distinto. Para llevar adelante la sentencia distinto, ¿sí?, vamos a elegir, hacer un select asterisco, así nos es más fácil poderlo ver. Y vamos a traer todas las cervezas menos la número 7, ¿sí? Vamos a poner el símbolo distinto, así lo pueden ver. Y vamos a traer todas las columnas para que analicemos que del 6 salta al 8, y la que ahora anteriormente veníamos mostrando únicamente, que era la número 7, que lleva este nombre, no la podemos visar en esta consulta. Traen todas menos la número 7. ¿Sí? También podríamos querer que nos muestre todos aquellos ideas de cerveza que sean mayores o iguales a 7. Se puede usar con el ID, se podría usar con la graduación alcohólica. Mayor solo, la diferencia del mayor igual es que no la va a incluir, se va a traer del 8 en adelante. Pasa lo contrario con el menor. Menor igual va a incluir el 7, traer los 7 primeros, y menor solo va a traer los 6 primeros. Como para que podamos ir analizando varios ejemplos de cada una de las clases. Ahora vamos a llevar adelante la cláusula between. Vamos a mostrar todas las columnas.
Vamos a ejecutar esta sentencia para que veamos todas. Y ahora quiero mostrar en un rango determinado. En ese rango determinado voy a elegir que mostren las cervezas en el rango entre las 6 y la 10, por ejemplo. Ponemos la columna. Ejecutamos. Y nos está mostrando entre las 6 y la 10 inclusive. Si yo quisiera que la 6 no esté incluida y la 10 tampoco, tenemos que mostrar entre las 7 y la 9. Si lo pueden analizar, el between incluye el rango que estoy anotando en ese parámetro. Además de la cláusula between, tenemos la cláusula que es not between. Por lo tanto, ponemos el not adelante para analizar esta cláusula, que quiero que me traiga todo lo que no esté en el rango entre 7 y 9. Y fíjense que entre 7 y 9 los va a saltear automáticamente. Yo lo estoy haciendo con los ID de las cervezas, pero tranquilamente podría haber elegido, por ejemplo, grado de alcohol, ¿sí? Y queremos que sea entre 5 y 7, que no estén entre ese rango. Seleccionamos y fíjense que me trae una consulta distinta y también lo puedo hacer no solamente sobre los ID de las consultas del where, lo puedo hacer con cualquiera de esas columnas. Bueno, pudimos ver la cláusula select, la cláusula from, le sumamos el tema de las columnas, le sumamos los alias, analizamos el where con un número determinado igual, uno mayor, uno menor, uno mayor igual, uno menor igual, uno distinto. Estuvimos analizando el between y el not between y ahora pasaremos al like. ¿Sí? Justamente el operador de tipo like no siempre se conoce un valor exacto de lo que estamos buscando. Entonces se puede buscar por coincidencias con un patrón de caracteres mediante el operador like y también se emplea en una forma negativa que podría llegar a ser not like. Hay algunos comodines cuando nosotros llevamos adelante el like que vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el like y vamos a buscar que graduación alcohólica sea equivalente a 5. No tenemos absolutamente ninguno que tenga graduación alcohólica 5. Abrimos comillas, ponemos un signo por ciento, cierro comillas, y ahora vamos a analizar alguna graduación alcohólica que contenga un 5 dentro de ella. Bueno, por ejemplo, teníamos dos que eran 5.1 y una 5.4. Podríamos tal vez analizar que en vez de que tenga 5 más algo, el signo por ciento, lo ponemos adelante. Entonces, que la graduación alcohólica tenga 5 hacia el final. ¿Sí? Esto lo podemos usar con cadenas de caracteres o lo podemos utilizar con números también. Entonces, fíjense que teníamos dos cervezas, que es la 4 y la 8, que su graduación es 8,5 y 6,5. Además de analizar por graduación alcohólica, podríamos, si no, elegir buscar que tenga un nombre determinado, ¿sí? Entonces, por nombre cerveza, vamos a estar analizando, ¿sí? Que tenga o que contenga alguna letra determinada. Por ejemplo, quiero que me muestre todas las que comiencen con B y luego tengan alguna letra, ¿sí? Si pongo B sola, me va a traer ninguna porque ninguna es solamente con la B. En este caso, si hubiera una sola que tuviera solo la B y después algo, también me la traería, que es comience con la B. Podríamos elegir que en vez de que empiece con la B, termine con una E en minúscula, que sé que más de una tenemos. Entonces lo analizamos y si el signo por ciento lo ponemos adelante y después que tenga algo, automáticamente me lo va a traer todas las que terminen con una E. Y si no, también podría utilizar el signo por ciento de la siguiente manera, que es por ciento lo que tengo buscando y otro por ciento más. Entonces busco todo lo que contenga en la cadena de nombre de cerveza, que es lo que estoy analizando, una E en alguno de los lados. Y me trajo todas las cervezas que tienen una E
en alguna parte. Pueden ser, ¿sí? Adelante, atrás o en el medio. También vamos a analizar que podríamos buscar y jugar un poco con que tenga al menos más de un carácter. Entonces, el signo, el guión bajo, ¿sí? En este caso, voy a buscar todos los que tengan al menos 2 caracteres y que termine con E. De esta manera pueden analizarlo en todo lo que son las like. Like se puede usar para todo lo que venimos ejemplificando. Acá vamos a llevar un ejemplo adelante con, por ejemplo, que termine con L. Tenemos esta, que es la número 10, ¿sí? Y vamos a analizar la cantidad de caracteres que queremos que analicemos. En este caso, miel tiene 4 caracteres, entonces si yo pongo 3 guiones bajos, todavía la va a mostrar por pantalla, pero si utilizo un guión bajo más, ya no nos va a aparecer. Así que el guión bajo me estoy asegurando cualquier valor que comience, o en este caso que termine, dependiendo de dónde ponemos el signo por ciento, y que tenga al menos, según la cantidad de guiones bajos que yo ponga, los caracteres de longitud. En este caso, yo puse 1, 2, 3, 4. Y él tiene 4 caracteres y la L la está contando. Entonces, como es la quinta, ya no me aparece en mi listado. Como venimos viendo y analizando los operadores de tipo lógicos, vimos mayor, menor, distinto, igual. También los resultados de 2 condiciones se pueden llevar adelante y producir un único valor. Siempre recuerden que estamos analizando valores de tipo booleano. Se le puede sumar operadores de tipo AND, OR, y se pueden usar para componer expresiones de tipo lógica. Un operador AND va a retornar verdadero si ambas condiciones evaluadas son verdaderos, mientras que el operador OR retornará verdadero si alguna de las condiciones sea verdadera. Entonces, analicemos el operador lógico AND como lo vamos a ver en las consultas, en los ejemplos a continuación. Se van a utilizar para pedir que cumpla 2 condiciones a la vez. Vamos a usar el select, el from, el where, y luego del where vamos a tener la primera condición y la segunda condición, como veremos a continuación. Ahora vamos en el workbench a analizar las cláusulas de tipo AND. Hice primero una consulta de un select asterisco para que podamos analizar los datos que tenemos dentro de esa tabla. Y ahora analizamos en el where 2 cláusulas. Vamos a poner select asterisco from cervezas where, ¿sí? Y bueno, decido utilizar que sea distinto, por ejemplo, a un ID, ¿sí? Where ID cerveza, cerveza, sea distinto del 7, por ejemplo, a modo de ejemplo. Y vamos a poner un AND. Bueno, y que el nombre, por ejemplo, puede terminar con una E. AND. Nombre cerveza, like, comillas, por ciento, E, comillas. De esta manera lo ejecutamos y nos va a mostrar aquella que sea distinta de 7 y además que contenga una E al finalizar. ¿Sí? Si nosotros solamente tenemos en cuenta que sea distinta de 7, nos iba a traer todas, absolutamente todas, menos la número 7, que acá la pueden ver que no está. Y si nosotros ejecutábamos, por ejemplo, solamente el like termine con E, se va a traer todas, incluyendo las 7, que también termina con E. Por eso busqué que tuviéramos en cuenta esas 2 características. Si vamos a analizar eh, justamente el where de otra manera, ¿sí? Podríamos tener en cuenta que cumpla una de las 2. ¿Eso cómo lo llevaremos adelante? Bueno, lo llevamos adelante con los operadores lógicos de tipo OR, y se va a utilizar para pedir que se cumpla al menos una de las 2 condiciones, ¿sí? Entonces, reemplazamos a propósito del AND por el OR, a modo de ejemplo.
Ejecutamos y podemos ver, ¿sí? Que trae también la 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina en E, la 7, y además es distinta de la 7. Entonces, una de las dos ni siquiera se concluyen, entonces trae toda la lista que tenemos dentro de nuestra tabla. En este caso, cambiamos el AND por un OR, ¿sí? Ponemos que sea distinta de 7 o que termine con una E. Entonces, como termina con una E, me trae todas aquellas que terminen con una E, incluyendo la número 7, que sí termina con una E. Y por otro lado, que sean distintas de 7 son todas las otras. Algunas además cumplen las dos restricciones, como venimos viendo. Entonces ahí pudimos ver las cláusulas, dos distintas restricciones o condiciones dentro de la cláusula UR.